Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú, qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos frente al espejo. Seguimos grabando acá en la Ciudad de México, platicando con personas a quienes queremos y admiramos, y el día de hoy estamos con la maestra Andrea Salmerón. ¿Cómo estás, maestra? Hola, muy bien. ¿Cómo están? ¿A qué cámara hay que mirar? Pues ahí. Traen toda una infraestructura estas muchachas. Muy bien, muy contenta de verte. Ay, maestra, muchas gracias, porque yo, la verdad es que, y mis compañeros no me dejarán mentir, cosas del taller que tomé contigo fueron como detonantes para hacerme preguntas a mí, ¿no? Recuerdo mucho este ejercicio de como expresar en una frase lo que querías decir con tu obra, ¿no? Y uno dice, sí, claro, yo lo voy a hacer rápidamente, y era un tema, y ya después, no solo eso, sino exponer la frase y ver que no es tanto así, no, bueno, hay que acomodarle aquí, sí, más bien, entonces es este tema, no, es este otro, y así. El punto era hacerte preguntas también sobre cuál es tu búsqueda, ¿no? Y pues nada, creo que de inicio quería preguntarle cuál ha sido su motor de búsqueda en el teatro. Pues se va moviendo. Siempre, ¿verdad? Siempre. Sí. Siempre se va moviendo, no solo en el teatro, en la vida, ¿no? Sí, es cierto. Ahorita estoy haciendo una maestría en estudios políticos y sociales en la UNAM. Uh-huh. Y tengo compañeros y compañeras muy jovencitos, el más jovencito tiene 24 años, porque pues también hay como de diversas edades. Uh-huh. Y eso me decía como, ¿cuándo empieza uno a saber qué quiere hacer en la vida? Yo le decía, pues nunca. Bueno. O sea, siempre, y al mismo tiempo, pues siempre te estás haciendo diferentes preguntas, porque no hay manera de responderte todo. Entonces, en este momento, uh-huh, mi búsqueda en el teatro, digamos, es llegar a donde usualmente no estamos llevando teatro. Como que me pregunto por qué seguimos esperando que sea el público quien tenga que trasladarse a los centralizados espacios escénicos, quien tenga que pagar su pasaje, su boleto, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y mientras nosotros estamos en nuestro lugar reservado, ¿no? El recinto teatral, claro, esperando que la gente llegue. Y entonces en este momento la búsqueda de la compañía de Teatro en Fuga es tratar de tener una mayor incidencia social con personas que no han ido nunca al teatro, o que no saben bien lo que es el teatro, o que no tienen tanta posibilidad de recreación porque tienen otras prioridades, porque no tienen dinero, porque viven súper lejos, porque no les queda tiempo, ¿no? Porque dedican mucho tiempo a otro tipo de cosas, como su trabajo y el trabajo de cuidados hacia otras personas. Claro, que veía justamente ese proyecto y pensaba, porque hacen una pregunta de ¿qué es teatro? ¿Qué es el teatro? ¿Qué es el teatro, uh-huh, verdad? ¿Y qué es el público, no? Y pensaba entonces también, ¿cuál es la utilidad del teatro? ¿Para qué sirve? Porque uno, de repente se enfrenta con temas como de, ya, hice todo el esfuerzo por conseguir el dinero para mi obra, por preguntarme qué quiero decir de mi obra, por entrenar, ensayar, hacer el texto, bla, 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 todo, y llegan 5 personas. Ajá. Entonces es más bien ¿cómo lidiar con eso? Y lo que veo es que más bien no sé si están haciendo eso, pero corrígeme más bien, si es
sacar el teatro del teatro y llevarlo a esos espacios donde la gente sí pueda verlo, disfrutar, preguntarse, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí tiene utilidad el teatro. Sí, no pensemos en utilidad, o sea, el teatro no tendría por qué ser utilitario, aunque lo puede ser. O sea, lo que me gusta mucho del teatro es que el teatro es un ecosistema completo y cada una de las partes de este ecosistema es importante, ¿no? Y para la salud del ecosistema se requieren todas las formas de hacer y pensar el teatro. O sea, sin estos grandes artistas que están preocupados por la exploración artística y no por el público, no tendríamos experiencias como ver a Dimitris Papayánov, por ejemplo, ¿no? Y sin estos grandes pensadores que trabajan desde eso, desde el pensamiento, desde la teoría, desde la investigación, pues también no tendríamos muchas respuestas, ¿no? O sin Dimitris no tendríamos mucha inspiración. Entonces, en este enorme ecosistema, sin que pensemos en el teatro como algo utilitario, por supuesto que todas las formas de teatro sirven para algo, ¿no? Nos sirven en un asunto como de servicio, ¿no? Sí. Más que de cuestión utilitaria, capitalistamente hablando, ¿no? Sí. La inquietud por acercar estas experiencias a otras personas, pues también tiene que ver con un pensamiento equitativo dentro de la sociedad, ¿no? De tratar de que la experiencia artística, de que la belleza creada desde un lugar consciente no sea un privilegio de unas cuantas personas, ¿no? Y pues también hay que romper eso, porque sobre todo pues ahora con tanto streaming y con tantas redes sociales, y sobre todo después de la pandemia, pues descubrimos que también está rico quedarse en casa, ¿no? Y la gente que trabaja muchísimas horas, ojalá pronto se aprueben la jornada de 40 horas para que la gente pueda tener un poco más de tiempo libre, estar con su familia, etcétera. Pero las jornadas larguísimas que tienen muchas personas, ¿no? Jornadas de trabajo larguísimas, pero además extendidas todavía más por los largos trayectos desde su casa hasta su trabajo, de regreso, y luego las personas cuidadoras que además el tiempo libre que les queda no es libre, sino que se dedican a los cuidados, pues sí me hace pensar que habría que, bueno, no que habría, que es un deseo, ¿no? O sea, no es una obligación, es un deseo de compartir con esas personas un momentito, un apapachito. Específicamente este proyecto del que hablas, que es de la calidez en los lugares fríos, son 4 piezas cortas que les llamamos apapachos, para las personas cuidadoras que se presentan in situ en los hospitales. Ni siquiera es como que tenga que haber un auditorio o un espacio específico dentro del hospital o la clínica para presentarse, sino que ahí donde está la gente, ahí llegamos, allí lo presentamos, tratando sobre todo de interferir lo menos posible con su cotidianidad. La gente tiene derecho de mirarnos, de no mirarnos, de decir no me interesa verte, estoy preocupada por otra cosa, estoy preocupada por mi paciente, estoy preocupada por mi familiar, y hay otras pues que sí reciben este apapacho de una manera muy hermosa. Quiero decir que este proyecto específicamente es un proyecto que es iniciativa de Pepe Morales, que es un colega que salió hace poquito de la ENAT, y que a partir de un recuerdo suyo de su mamá, que lo llevaba desde Pachuca, lo levantaba a las 4 de la mañana para traerlo aquí al hospital de Jesús, pues él quiso hacer este proyecto. Una de las cosas importantes de Teatro en Fuga es que tratamos de que todas las personas que integran la compañía puedan tener su voz en algún momento.
Si tú tomaste un taller conmigo, recuerdas que les insisto mucho en que aunque quieran ser actrices o quieran ser directoras o quieran ser actores o quieran ser lo que sea, sean ante todo gestores de su propio trabajo y de su propio proyecto, para que su trabajo no dependa de que otras personas les elijan o de que cubran las expectativas de otros, sino de que ustedes tienen algo que decir. Y en ese sentido, pues procuramos que todas las personas de la compañía puedan proponer un proyecto y entre toda la compañía levantarlo, independientemente de si en ese proyecto ellos quieren actuar o quieren dirigir o quieren asistir dirección o algo así. Claro. Pensaba en cómo es la estructura ahora. Bueno, cómo fue el inicio de Teatro en Fuga, que un poquito lo platicábamos antes, y cómo es la estructura en la que trabajan ahora, porque seguramente también se ha ido modificando con el paso del tiempo. Y qué grandes hallazgos han obtenido en este andar. Pues el principal hallazgo siempre de una compañía es que en compañía es mejor, ¿no? O sea, es un mundo muy complicado, el mundo del teatro, el mundo de las artes. El mundo en general. Entonces, pues eso, hacer compañía, tratar de estar con personas con las que coincides ideológicamente, no necesariamente en todos los aspectos, ¿no? Porque eso también te enriquece, no estar solo con gente que entiende el teatro como lo entiendas tú. Y pues al principio nació muy, quién sabe cómo, ¿no? O sea, teníamos poco de haber salido de la carrera y yo dirigí mi primera obra, que era una obra que yo había escrito también, que se llamaba Cuando los trenes, y bueno, conseguimos recursos de Vancomer y nos quedamos en la convocatoria del Foro de las Artes, tuvimos la suerte de que Simón Bros, un gran director pues de publicidad básicamente, aunque también ha hecho cine, y con quien yo trabajaba, porque pues también he trabajado mucho en la publicidad, y la publicidad es un medio, es un mundo que me ha enseñado mucho el rigor, me ha enseñado mucho la disciplina, el orden, la síntesis. Así que quieres decir en una frase, ¿no? La claridad. Eso he aprendido mucho en la publicidad, pero a lo que iba es que Simón Bros, con quien estuve trabajando un tiempo, también me súper apoyó, nos medio produjo la obra y tal, y por esos tiempos yo tenía pues allí un noviecillo, que tenía dinero y que dice, yo te pago tu acta constitutiva. Y yo así, bueno. Okay. Y entonces pues ya se hizo Teatro en Fuga y la hice con Tania Rodríguez y otro compañero que estaba con nosotros en esa obra, pero pues que en realidad así no éramos amigos ni nada. Y pues ya luego no supimos qué hacer con la AC, la verdad. Estábamos muy jóvenes y recién salidas. Tania y yo, Tania todavía es socia de Teatro en Fuga, trabajamos juntas, ahorita la voy a ver, es mi socia, mi amiga, mi diseñadora de cabecera, ¿no? Y ya como que le puse en suspensión de actividades a esa CEPS, como que no sabía ni qué hacer y luego pues como en 2016 empezamos pues ya como a querer hacer más compañía y yo ya di el paso definitivo de dejar la publicidad, porque estuve muchos años con un pie en la publicidad, bueno, la publicidad, la comunicación social, un poco de cine, ¿no? En el audiovisual en general. Y ya entonces como que empezamos a trabajar y empezamos a usar el nombre Teatro en Fuga, y luego pues ya como que lo volvimos a dar de alta, rehicimos el acta constitutiva y ahora pues sí trabajamos realmente como una AC. En este momento tenemos la fortuna de contar con el estímulo de México en Escena del FONCA, ya quítenle ese nombre, no se puede pronunciar,
El Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Sí. SACPS. Te digo que ya se llame FONCA. Si quieren le ponen Fomento Nacional a la Creación Artística o algo así, ¿no? Pero bueno, tenemos México en Escena del Sistema de Apoyos. Y ha sido muy, muy beneficioso porque nos permite justo tratar de consolidar, y es un estímulo que te permite eso, una consolidación de compañía, y nos permite también pues no tener que preocuparnos ahorita tanto de la taquilla, entonces poder seguir esta pregunta que tenemos ahorita y este deseo que tenemos ahorita de ir hacia las personas, incluso nuestro EFIARTES que vamos a montar este año también es para funciones gratuitas en los 8 faros, para ir a otros espacios que no son las 3 delegaciones o las 4 que no son, lo voy a repetir, como para ir a otros espacios que no son los centros culturales en 4 alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Entonces es un proyecto que se llama Fuga Periférica, y la idea es hacer una gira estatal, o sea, trabajar como en un circuito estatal, asumiendo que la Ciudad de México es un estado que tiene 16 alcaldías. Claro. Entonces, pues eso, ¿no? Esperamos que hacia fines de año también vamos a andar por las Utopías y por otros lugares, ¿no? Siempre con piezas cortas para personas en tránsito, esto es que no... Que puedan continuar con su vida y con pues con sus actividades, con este tiempo contadísimo que tienen, pero que puedan tener un momento de arte. ¿Y cómo ha sido la recepción de ese trabajo? Ha sido bueno. ¿Sí? Ha sido muy bueno, ha sido muy hermoso. Ha sido muy difícil. Una de las cosas que platicábamos mucho en la compañía y con las personas que participan de este proyecto de la calidez en los lugares fríos, que son Pepe Morales, Roberto Pichardo. Entre Roberto, Pepe y yo dirigimos las 4 piezas, o sea, Pepe, que además fue como quien conceptualizó todo el proyecto, él dirige una pieza, Roberto Pichardo escribió y dirige otra, y yo pues escribí y dirijo otra, y la otra es un poco como medio improvisada a partir de información que nos da la gente, que es una pieza muy pequeñita para 2 o 3 espectadores, que está todo en una maleta, y que con esa luego entramos a hospitalización y a las camas y eso. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ha sido la recepción? Entonces, una de las cosas que platicábamos entre el equipo es que asumamos que la gente no tiene obligación de mirarnos. Sí, es verdad. Que nosotras nos ponemos allí a compartir algo. Y quien quiera lo toma y quien no quiera pues no lo toma, ¿no? Y entonces pues sobre todo estar trabajando para que el ego de artista, eso pensé, no esté allí diciendo, ¿por qué no me miran? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿no? Sí. Y entonces ha sido muy lindo porque con este trabajo previo que hicimos de tratar de ser generosas, ¿no? En este derecho de la gente, de no ir al teatro, claro, de no mirar, de sacar su celular en medio de la función si le da la gana, de contestar su teléfono, de salirse a media función, de dejar un libro a medias, de no terminar una película, ¿no? ¿Sabes? Esa libertad de decidir si conecto o no conecto, pues ha sido bueno porque como no se sienten forzados y tampoco, o sea, como que hubo muchas cosas, por ejemplo, en algunos hospitales querían mover a la gente al espacio que habían preparado, ¿no? O sea, nos costaba mucho trabajo hacerle comprender a nuestros muy amables anfitriones de los hospitales y clínicas de
del IMSS Bienestar de Ciudad de México, que nos abrieron la puerta muy amablemente. Gracias a Ana Francis Moore, que ahí nos ayudó con el contacto. Pues entonces nos costaba mucho trabajo hacerle entender a nuestros anfitriones que no había que mover a la gente. O sea, que la gente pide permiso en su trabajo para ir a su consulta que está esperando desde hace 3 meses y quiere que sea rápido porque tiene que regresar a trabajar porque no le dan el día completo o tiene que ir por su hijo o su hija a la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, no tienen tiempo. No tienen... Así no se van a emocionar porque les digan, oigan, tenemos una obra de teatro. No, es así de, oigan, vine a mi consulta, yo estoy enfermo, tengo una condición, etcétera, sí. ¿No? Y eso nos costaba trabajo, decirles a los de los hospitales, no muevan nada. No muevan nada, no muevan a la gente, no pongan algo especial, no. Nosotros llegamos, entonces, llegar al hospital, ver un poquito qué cosas se puede hacer, hablar con ellos antes para ver los horarios en que hay mayor afluencia y ya llegar y presentarte simplemente. Claro. Y en la sala de espera, en la plaza, y mucha gente se desconcierta mucho. Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué en el hospital donde silencio, hospital, claro, ¿no? En donde hay que hacer, en donde hay que ser serio, en donde hay que estar callado, en donde hay que hacer sol, en donde... ¿Quieres agüita? Ahí trae. No te preocupes. O sea, ¿por qué en el hospital donde hay la solemnidad, el silencio hospital, por qué hay gente tocando el acordeón y gritando? O sea, me acuerdo que en un hospital en donde no les avisaron a los médicos, salió un médico a callarnos. Así de, oigan, sí le pueden bajar a su ruido. Y, wow. Sí, claro. Y claro, el equipo que estaba en escena, yo no estoy en escena en ninguno de ellos, lo integró, ¿no? Uy, perdón. No, porque es una pieza de clown que se llama Sillas y me faltó mencionar a Silvestre Villarroel porque él hace la música en vivo también, está con nosotros en este proyecto, un gran músico. Y entonces, pues nada, pues como que... Espérame. Se me olvidó mencionar a las otras personas que están también en De la Calidez, que son María Terán, Raquel Mendoza y Silvestre Villarroel. Ellas no dirigieron, pero están todo el tiempo también creando dentro de la escena y participando de este proyecto. Entonces, pues esos somos los que estamos, Pepe, Roberto, Raquel, María, Silvestre, pues yo que hago las fotos para el Funca. A las siguientes convocatorias. Y hago la gestión y tal, y pues mucha gente se voltea premeditadamente. O sea, da un mensaje corporal de que no te quiere ver, de que estás invadiendo un espacio se siente invadida, sí. Delicado, ¿no? Pero al final son muy agradecidos, y una cosa que me gusta mucho es que hay muchas personas que así que te dan la espalda y lo empiezan así a mirar de reojo y poco a poco su cuerpo se va abriendo, ¿no? Qué buena. Y luego ya conectan contigo y miran a los actores y sonríen y dan las gracias y pues eso ha sido muy hermoso. Por ejemplo, una cosa interesante es que nos tardamos en entrar a urgencias. ¿Cómo íbamos a entrar a urgencias? A hacer una pieza de clown, ¿no? Pero la misma pieza trata sobre la solidaridad entre las personas que están en las salas de espera. Entonces son 4 personajes en tal cual las sillas de la sala de espera en la que estemos, en esas mismas sillas, en donde
pues tienen frío y uno trae cobija y los otros no, y alguien trae papel de baño y alguien trae algo de comer, y entonces al final todos terminan compartiendo. Entonces sí se sienten reflejados allí. Y eso pues es muy lindo, y pues ha sido un proyecto muy duro, pues porque también he tenido que hablar con el equipo sobre poner una distancia emocional, ¿no? Claro. Por las situaciones que están ustedes viendo, ¿no? Pues sí, porque nos ha tocado ingresar al pabellón de niños quemados, porque nos ha tocado ingresar a urgencias de trauma, ¿no? Porque fuimos al pabellón de niñas y niños con cáncer. Entonces, pues sí, hay que tener muy consciente que es nuestro trabajo, que hasta ahí es hasta donde llegamos. Es lo más que podemos hacer, ¿no? Claro. Y pues a ser fuertes y no involucrarnos también, porque eso no ayuda tampoco a los espectadores. Entonces, ha sido un muy interesante ejercicio de humildad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy hermoso, muy, pues sí, o sea, estamos todos muy comprometidos con el proyecto. Qué padre. Platicábamos también un poquito sobre que eres la primera generación del CENART. Sí. Y cómo se ha ido modificando o cómo lo has ido percibiendo al paso del tiempo, sobre todo en tomar la decisión de estudiar teatro y después de saber que era una profesión a la cual podías dedicar, o sea, sí, trabajar, pues de eso, recibir una remuneración que no, bueno, como a saber en qué contexto uno piensa, me puedo dedicar a esto, puedo vivir de esto y es lo que quiero hacer. Uno no lo piensa. No, ¿verdad? No. Si lo pensara, capaz no lo hacía. O sea, de verdad, nadie a los 18 años o a los 20 tendría que tener que decidir qué quiere hacer el resto de su vida. Claro. Yo viví en Celaya, ahí crecí, y no sé, llegué al grupo de teatro de la prepa oficial y creo que nadie sabe por qué quiere estudiar teatro, de verdad. Creo que la mayoría de nosotras y nosotros estudiamos teatro, de verdad lo creo, no me funen, porque nos han dicho desde chiquitos que somos súper talentosos, súper artistas, y la verdad todas y todos soñamos con ser famosos, esa es la verdad, no me funen. Estudiamos teatro porque creemos que somos los mejores artistas del mundo y porque creemos que vamos a ser famosos, ese es nuestro sueño. Okay. Ya después, pues vamos aprendiendo otras cosas, ¿no? Aunque en el fondo siempre queremos ser descubiertas y descubiertos y ser famosos y hacer muchas películas. Para eso estudiamos esa actuación. Y bueno, cuando llegué de Celaya, de hecho hice examen en el CUT y no me quedé. Y al año que siguió... y una cosa muy interesante, fíjense, y qué bueno que estoy platicando con colegas que no son de Ciudad de México, porque, bueno, ahorita hay muchas más herramientas en otros estados. Pero cuando yo llegué de Celaya, pues no había internet. Chicas, chicos, chiques, era el siglo XX. Y no había redes sociales, no teníamos tanto acceso a los referentes que ustedes pueden tener hoy, jóvenes. Y yo era la artista de Celaya y no sabía nada, pero no sabía que no sabía. Claro. No sabía que no sabía. ¿No? Entonces, no sabes por qué no te quedas en la escuela, no sabes por qué, no sabes, ¿no? Y sobre todo, pues Celaya era muy árido en ese momento, culturalmente, y no había escuelas de teatro más que en Ciudad de México, en Jalapa, y creo que ya, ¿no? O sea, no sé, había muy pocas escuelas.
Y creo que en Morelia había una. No, ¿Ah, sí? Sí, no me acuerdo muy bien. Y y entonces pues yo no tenía referentes y de pronto pues así, o sea, no entré a la escuela de teatro, pero no me iba a regresar a Celaya. ¿Cómo? O sea, si yo era la artista de Celaya, o sea, ¿cómo no iba a haber entrado en la escuela de teatro? Qué vergüenza. Y entonces me quedé aquí pues trabajando en el Price Club de mesera, pues haciendo lo que fuera. Y en ese año tuve pues oportunidad de, no sé, de ir a la Cineteca, de ir a una muestra nacional, internacional de cine y ver películas como Leolo Lozone, que pues, dije, ¿qué es esto? ¿No? Wow. O sea, en Celaya, pues mi película favorita era Ghost, la sombra del amor. Pues sí, ¿no? Bueno. Es lo que había. Sí. Y tuve oportunidad de ver cosas en el teatro. Me acuerdo que la primera obra que vi, que dije, ¿qué es esto? Porque pues claro, yo hacía mucho teatro en Celaya, pero pues como siempre no salíamos de Emilio Carballido, Antonio González Caballero, y no es por demeritarlos, sino porque la visión que teníamos así del costumbrismo sobre el costumbrismo, ¿no? O sea, era un teatro muy, pues muy elemental, muy básico, con muy pocas herramientas, con muy pocos referentes, muy de la inmediatez. Y me acuerdo que en un festival, podría haber sido, vi en el sótano del Carlos Lazo, vi en el Carlos Lazo Andarse por las ramas de Alejandro Ainsley. Y dije, ¿qué es esto? Y entre Leolo Lozone, Carta al artista adolescente, Martín Acosta, que además es mi paisano y estudió en la misma prepa que yo. Y wow. Leolo Lozone y la Muestra Internacional de Cine, ahí me di cuenta que no sabía nada. Ok. Y concientizar tu propia ignorancia es un momento muy fuerte, porque es un momento de decisión de qué vas a hacer con ella. ¿Qué vas a hacer con esa ignorancia? Y ahí entendí por qué no había entrado al CUT. Y entonces, bueno, pues traté como de leer, de estudiar. Y mira que yo era así como la culta de la prepa de Celaya, porque mi mamá, pues en mi casa no había tele, pero había muchos libros. No había dinero, pero había muchos libros. Y pues yo había leído a Molière y a Lope de Vega y a Shakespeare y esas cosas, pero no sabía quién era Beckett. No, pues no sabía que no sabía, ¿no? Y luego ya entré al año siguiente, hice la audición para la ENAD y me quedé. Y pues no sé, no me cuestionaba nada. O sea, nadie sabía lo que era estudiar teatro y teníamos, por ejemplo, un profesor que era terriblemente violento y bueno, eran los 90s, ¿no? Entré en el 94. Okay. Y todo era muy raro, o sea, yo pues trataba de ser suficiente, ¿no? Pero sentía pues que era tonta, que no sabía, y entonces así me volví como muy enojada y yo era muy cómica, siempre he sido muy cómica, de verdad, ustedes no me lo creen, pero yo soy muy cómica, soy un payasito, y cuando juego con mis sobrinos me vuelvo un payaso total y me encanta la comedia y me encanta, o sea, soy muy divertida. Pero me volví muy seria, como que la comedia en ese tiempo estaba mal, la comedia musical estaba mal, todo lo que no fuera así, la intensidad tabiriana y marguliana, era frívolo, ¿no? Eso ha cambiado. Claro, sí. Eso ha cambiado. Sí. Que haya gente como Jesús Díaz dando clases. ¡Guau! ¿No? Y otra cosa que ha cambiado es que cuando yo entré a la escuela no había directoras. Casi todos eran directores. Yo creo que ¿quién estaría? Pues habría un par de directoras, ¿sabes? Pero muy pocas, con pocas posibilidades.
Y todas las materias de pensamiento crítico y las materias que valían más créditos las daban hombres. No había maestras de actuación, había maestros de actuación. Las maestras te daban canto, danza, expresión corporal, tai chi, que eran las materias que tenían menos valor académico. Ay, ¿en serio? Claro, Hijo. valían menos créditos. Y las materias de pensamiento crítico, de análisis, de bla, 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 y las de actuación y las que más valían las daban hombres. Eso ha cambiado, porque además pues a nosotras nos formaban solo para ser actrices. O sea, nunca se me hubiera ocurrido que podía ser directora, ¿no? Nunca. O sea, en esa escuela, estoy hablando de esa ENAT, ¿no? De ese Centro Nacional de las Artes. Y ahora pues ves personas como Valeria Fabri, ¿no? Sí. Sí, de con permiso, tengo muchas cosas que decir. Ay, perdón, ya moví el micrófono. Y eso pues me encanta, ¿no? O sea, también, y ver por ahí a mis colegas, a Angélica Rogel, ¿no? Que era una generación abajo de mí, y que dirige todo el tiempo, es tan buena directora, ¿no? A Minerva Valenzuela haciendo sus cosas, veo esa diferencia. Profesoras de actuación dando clases de actuación, no he estado tan cercana a la ENAT, pero de la compañía, pues casi todas son de la ENAT. Ahorita con quienes estamos trabajando, digamos, como más cercanamente, ¿no? Y eso. Pensaba como claro, todas estas cosas que se han ido transformando y cómo se transforma también el ver teatro. Es decir, platicamos como sobre la recepción del público y la recepción del público en ese entonces y cómo se ha ido modificando. Pensaba también incluso que hay un parteaguas de la pandemia para acá, que son 3 años, una cosa así, de ir a ver teatro, de ir a consumir teatro, de dónde se tiene que hacer teatro, de solo ir al teatro, en el teatro, ¿no? En el recinto, y cómo se ha ido modificando la recepción del público. Pienso que hay 2 parteaguas que estuvieron muy pegaditos. El primero, y hablamos muy poco de ello, y es una herida que no hemos sanado dentro del medio, en otros medios, pero yo voy a hablar del medio en el que me muevo yo, fue el Me Too. Claro, y sí, que fue en 2019. Estuvo pegadísimo con la pandemia. Hay un antes y un después del Me Too en nuestras relaciones entre colegas. Hay un antes y un después del Me Too en la forma en que nos relacionamos dentro de los equipos de trabajo. Y tenemos una herida abierta muy profunda, de la que no hemos hablado y no sabemos cómo resolver. Y pues bueno, ahí medio a nosotros nos agarró a 2 semanas de estrenar La Maté por un pañuelo. Sí, ¿nos puede contar como sobre esa anécdota? Sí, pues estábamos ensayando La Maté por un pañuelo, que era una versión de Otelo escrita una adaptación de Otelo que hicimos Alfonso Cárcamo y yo, para poner el acento en el feminicidio. Y para hablar sobre la violencia de género como una violencia estructural que comienza con chistes, ¿no? Que se hacen entre señores en la oficina y que va escalando y que llega a ser un feminicidio, ¿no? Para estrenarse en el Juan Ruiz de Alarcón en mayo de 2019, y 2 semanas antes salió el Me Too. Y había 2 personas en mi equipo que estaban muy señaladas en el equipo actoral.
Y fue muy complicado porque había que reaccionar rápido y porque yo no podía, pues como gestora, directora, productora, a la que además le fue muy difícil abrirse camino. Ahora voy a decir por qué. Fue muy difícil pensar que no podía como directora, gestora, productora, mandar un mensaje a las chicas que tan valientemente estaban levantando la voz de que romper el silencio no servía para nada. Así que los saqué. Y fue tremendo porque uno de ellos era muy amigo mío, había sido mi maestro, yo lo estimaba mucho, pero luego me quedé pensando que ciertamente a mí también me había acosado. No. Pero es que no estábamos acostumbradas, yo no lo nombraba el acoso. O sea, yo crecí en Celaya en los años 80, ¿no? O sea, nací en 73. No sabía lo que era. No tenía palabras para eso. No tenía una palabra para el acoso, ni para ay, ¿cómo se llama cuando hay involucrado el trabajo también? Tiene otro nombre. No sé. Bueno, fue un momento muy duro. Además, la obra llegó en un momento, o sea, si la obra hubiera llegado un año después, pues como que todo el teatro se trataba de eso, ¿no? Sí. Pero justo cuando llegó esa obra, así en un momento tan fracturado, no terminó de madurar porque tuvimos que volver a montar con un Yago nuevo, ¿no? Que entró ahí Tony Vega a agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Pero pues la obra, no sé, o sea, fue un proceso muy complicado. Las personas que saqué del proyecto estaban muy enojadas conmigo, fueron y se quejaron con el director de difusión cultural UNAM. Juan Melía me apoyó, pero pues también no sabía muy bien qué hacer, o sea, todo era muy confuso, todo había sido muy rápido, no sabíamos cómo reaccionar, muy complejo. ¿Y la decisión en ese momento fue solo tuya o fue como un consenso de equipo, de grupo? Hablamos todo el equipo. Y curiosamente, el compañero que estaba más señalado y que estaba además señalado por abuso sexual, o sea, por violación, no estaba en México, se había ido a presentar una obra al extranjero, entonces no estaba. Y tuvimos que hablar sin él, ¿no? Y tomar una decisión en conjunto, consensuada, y la otra persona que estaba señalada, señor que era mi amigo, mi maestro, sí estaba allí y decía, bueno, pues hay que hacer lo que hay que hacer. Y eso lo dijo en colectivo, pero luego ya por acá atrás me empezó a apuñalar después por la espalda un poco gacho. Y luego yo me sentí súper culpable, ¿no? Y súper desleal y súper traidora de mi maestro, mi amigo de toda la vida. Pero luego me acordé que a mí también me había acosado, incluso siendo mi jefe y cosas así. Entonces, bueno. Y bueno, pues ellos tampoco entendían nada. O sea, para cómo estaban las cosas en cuestión de género, salir señalado o no salir señalado en el Me Too era prácticamente una cuestión de suerte. Porque las relaciones estaban normalizadas de esa manera, ¿no? Claro. Y bueno, ese parteaguas que todavía no hemos resuelto, en donde los hombres también han sido víctimas, no tanto como nosotras, que toda la vida nos hemos tenido que cuidar de los compañeros, ¿no? De los amigos. No está resuelto, no está hablado.
Es una herida abierta que traemos muy atravesada. Y después vino la pandemia. Y entonces, entre el Me Too que fracturó nuestro ecosistema teatral y la pandemia que nos tiró a la lona, pues apenas vamos medio saliendo, ¿no? Durante la pandemia, pues el TikTok se fue al cielo, la atención se hipersegmentó, ¿no? La gente se acostumbró a poner atención solamente durante 2 minutos, 30 segundos, 3 segundos. Y la gente se quedó en su casa y también descubrió que estaba bueno estar en su casa y luego quiso salir, pero no sé, pienso que todavía todo se está acomodando. Siento que el ecosistema escénico ha crecido mucho. Por ejemplo, ahora pues hay mucho más teatro que en ese momento despreciábamos mucho, o nos enseñaron a despreciar en la escuela, como un teatro más comercial, o hay mucha comedia musical, en donde además los maestros que nos decían que eso era una frivolidad y que eso dañaba a la sociedad, ahora están en esas obras, ¿sabes? Entonces ha sido también así como de, hey, señor Barbón, no que eso era pecado, ¿no? O sea, me coartaste toda mi vis cómica, porque eso no se hacía y ahora resulta que sí, o sea, no sé, ha cambiado mucho. En nuestra pequeña burbuja también, seamos realistas, ¿no? Y también por eso quiero salir, o sea, estoy un poco cansada de hacer teatro para la gente de teatro, no, estoy cansada de, pues no sé, tengo otro tipo de necesidades ahora, ¿no? Y pues no sé, hay muchas obras, hay una sobreproducción, hay temporadas cortísimas, no se termina de consolidar nada, tenemos que hacer 20 obras al mismo tiempo, pues no sé, está todo muy acelerado. Hay una aceleración en toda la sociedad, ¿no? O sea, todo está muy acelerado. Sí. Y no sé qué va a pasar. En este momentito que nos estaba contando también sobre lo del Me Too, dijo que ha sido una persona que le ha costado abrirse camino y ahora va a decir por qué. Ah, bueno. Pues porque yo siempre he sido muy desobediente. Y cuando estudié teatro en los 90s, pues esperaba de las actrices, de todos, pero sobre todo de las actrices, que fuéramos obedientes, de la sabiduría del señor director. Y yo no era. O sea, había que ser flaquita, había que ser guapa, había que ser calladita y había que ser obediente y ser encantadora. Y, ay, hola, mi vida, mi cielo, ¿no? Y híjole, pues yo no era nada de eso. Yo había tenido una infancia complicada, una adolescencia complicada y de todos modos, aunque no lo tuviera, no hay por qué ser obediente, ¿no? Pero pues no había como mucho camino, como que una era actriz y ya, ¿no? Para eso había estudiado. Y de verdad ni por aquí se me había pasado que yo pudiera dirigir o que yo pudiera producir. O sea, no, o sea, solo nos educaban para eso, es un error. Es un error, por eso luego voy por ahí dando estos talleres de decir, somos gestores, somos comunicadoras, somos productoras, todos, aunque lo que queramos sea actuar, tenemos que ser productoras, ¿no? De nuestra propia vida profesional. Pero en ese momento pues no se me ocurría, eran otras condiciones, el gremio escénico era muy pequeñito, no había tantos directores y pues te tenían que elegir, tenías que ser elegida y tenías que ser elegible. Y yo así, no, es que yo era muy conflictiva, es que yo era muy pedera. No, solo cuestionaba las cosas. Pero pues nadie esperaba eso de ti, ¿no? Se esperaba que fueras talentosa y obediente. O sea, sí propositiva, pero sobre todo obediente.
Y pues nada, como que no me hallaba y pues no me querían. No me querían, era muy contestona y era muy... También estaba muy enojada, o sea, también era yo muy violenta en mis formas, ¿no? Porque no me sentía escuchada, no me sentía, o sea, estaba complicado. Y yo también estaba complicada, ¿no? Tenía muchos conflictos y no que ya no los tenga, pero pues los gestiono de mejor manera, ¿no? Y era muy impulsiva y era muy visceral y, o sea, estaba a flor de piel todo el tiempo. Y ojalá hubiera habido alguien que hubiera podido encauzar eso de una manera adecuada, porque, pero qué pedazo de actriz hubiese yo sido, ¿no? Y sí lo hubo, y fue José Enrique Gorlero. Okay. José Enrique Gorlero me vio. Él me vio, él dijo, ¿no? Y me cobijó y mi maestro, ¿no? Y luego se murió. Y se murió justo cuando yo estaba estrenando mi examen profesional. Y luego encima, pues como que no salí muy bien con mis compañeros. Allí, ay, triángulos amorosos, qué estupidez, no se peleen por los novios. Total que yo salí sin grupo, sin maestro, que se acababa de morir, no tenía comunidad, no tenía compañía, por eso es tan importante hacer compañía. Y encontré un lugar de pertenencia en la publicidad, porque en la publicidad, no sé, tuve voz, encontré una voz allí. Y un lugar en donde poner todo este fuego, esta rabia, esta cosa que tenía dentro. Y entonces me convertí en una grandísima asistente de dirección, controladora del set, organizadora, ¿no? Fue muy hermosa, aprendí mucho, la verdad. Aprendí mucho de Simón Bros, aprendí mucho de Pedro Ávila, aprendí mucho... Trabajé con Gerardo Tort, trabajé con gente bien padre, la verdad, con pues sí, con bien padres personas. Aprendí muchísimo. Con Rodrigo Pla, mi querido Pla. Y luego pues ya, pero pues siempre estaba como medio en el teatro, medio en la publicidad, ¿no? Empecé a producir. Ignacio Escárcega me llamó a la Coordinación Nacional de Teatro, estuve con él entre 2004 y 2006, me fui porque los sueldos en cultura son tremendamente, pues no son dignos de todo el trabajo que hacemos. Y me fui, pero luego seguí trabajando con él por fuera, luego le hice muchas cosas también a Juan Meliá, o sea, como por fuera, pero pues produciendo pues los grandes festivales de la Coordinación Nacional de Teatro. Con Escárcega básicamente pues aprendí a producir, como que él me vio la vena de producción, o sea, él había sido mi maestro en Lenat. Y no sé, pues igual vio esta vena y me llamó. Yo nunca había producido, me llamó en 2004. Me dijo, ¿no quieres ser la coordinadora de producción ejecutiva? Y yo le dije, pero yo nunca he producido. Me dijo, tú eres productora. Y entonces llegué, aprendí allí a producir y luego ya estaba también medio en la publicidad. Y entonces entre la publicidad y la coordinación, y luego me salí, seguía haciendo publicidad, seguía produciendo por fuera. Me invitaba Ignacio, ¿no? También a hacer los festivales. Trabajé con Teatro Línea de Sombra. Alicia Laguna me confió transversales durante 4 o 5 años. Pues así fui como haciendo cosas, produciéndole a gente. Inició el EFI Artes y con el EFI Artes empezamos las mujeres a dirigir. Okay. ¿Por qué? Porque antes del EFI Artes, que empezó cuando estaba Juan Meliá, si no me equivoco, en la coordinación, como una extensión del EFI Cine. ¿Qué habrá sido ese año? 2013 puede ser, 2014, no estoy tan segura, pero por ahí.
por ahí de 2010, 2015, 15. un año antes, un año después. Lo que pasó con el EFIARTES, bueno, además con Juan, no sé si desde Escárcega o Juan, pero se volvió la programación, se empezó a hacer por convocatoria pública, eso no pasaba antes. Todo era por dedazo. Entonces, pues los únicos que tenían acceso a los teatros del IMBA, pues eran los señores consolidados, ¿no? Y luego hubo convocatoria pública. Y la convocatoria pública, con todas las deficiencias que pueda tener, permite una apertura para que otras personas lleguen a esos espacios. Claro, uno dice, ay, es que llegan los de siempre. No, no somos los de siempre, muchachas, muchachos. Somos los que hemos ido aprendiendo a gestionar proyectos, ¿no? Somos los que estamos todo el tiempo trabajando para gestionar proyectos y los que pensamos para adelante y los que no hacemos el proyecto para la convocatoria en 2 semanas, sino que lo hemos estado pensando desde antes, ¿no? Y es un músculo, es un ejercicio, lo aprendes a hacer. Y luego con el EFIARTES sucedió algo muy interesante. Las mujeres éramos las productoras de los señores. Ok. ¿No? Sí. Pues organizábamos todo. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que organizamos todo, ¿no? En el mundo, en la casa, en la familia, ¿no? Ahora en el país. Y entonces las mujeres siempre estábamos en el puesto enseguida de abajo del hombre que mandaba, organizándole todo al hombre que mandaba, ¿no? Entonces, cuando llegó el EFIARTES, dijimos, pienso que yo también puedo dirigir. Pienso que nosotras, que armamos los proyectos para ellos, claro, podríamos armar los proyectos para nosotras. Y eso empezamos a hacer. Y pienso de verdad que el boom de directoras empezó a partir de las convocatorias públicas y del EFIARTES. Okay. Y por supuesto que hubiese más directoras, se vuelve un referente para las estudiantes. Claro, ver a una maestra de condiciones similares a las tuyas te da la capacidad de decir, yo podría estar ahí. Claro. Con los años, con el trabajo suficiente, claro, con el estudio y el empeño suficiente, yo podría hacer lo que ella hace, pues. Claro. O sea, para mí hubiera sido impensable cuando entré a la carrera, o sea, su que hubiera futuro una presidenta. Era dar las clases de movimiento y tai chi que recibía. No, ser actriz. Claro. Ser actriz. Y sí actué. También hice telenovelas, pero otra vez era no era obediente. No era obediente, tenía muchas ideas, ¿no? Y quería ejecutarlas, pero yo no era la directora, nunca. Entonces, ay, no sé, era muy complicado. No les gustaba a los señores ser cuestionados. Que no les preguntara, pero ¿por qué me tengo que mover para acá? ¿No crees que este personaje... No, mal ahí. No había, no había. Sí. Y entonces la diferencia fundamental, fíjate cómo se cierran los circulitos, entre la ENAT a la que yo entré y la ENAT de ahora, es que a la ENAT de ahora entran muchachas que ven una cartelera paritaria, ¿no? Porque hay directoras por todos lados y dramaturgas, ¿no? Y entonces ven la cartelera escénica y ven a Ana Graham y ven a Angélica Rogel y ven a Silvia Ortega de Toretti, ¿no? Y ven
a Gabriela y esta maravilla de Algodón de Azúcar, y a Valeria Fabri dirigiendo la Compañía Nacional de Teatro, y a una mujer dirigiendo la Compañía Nacional de Teatro. Y ¿no? Entonces está ahí Aurora Cano, está, pues. Entonces, no pienso que ahora entren las chicas a la ENAT pensando que solo van a ser actrices, y que a ver si un señor las elige para actuar. Claro. Eso ya no pasa. Y eso también lo que ha provocado es que hagan compañía también desde la escuela, ¿no? Y salen y se juntan entre ellas, ellas, y hacen un proyecto, ¿no? Y lo dirige alguien, lo produce alguien. O sea, hay como mucho más autogestión que antes, porque hay convocatorias públicas y ellos pueden acceder a esas convocatorias públicas. Sí. Más complicado, no tienen tanta experiencia, pero está la posibilidad, ¿no? Y no están como la gente de mi generación diciendo, no, es que en esas convocatorias siempre quedan los mismos. Así, ¿y tú no quedaste? No, yo no entré, ¿no? O que dicen, no, es que en el EFIARTES siempre son los mismos y les dan el dinero a los mismos. Y yo, no, hey, wait, en el EFIARTES no te dan dinero nadie. Tú lo consigues, ¿no? Lo gestionas. Sí. Pero ni siquiera han leído las convocatorias. Descalifican a priori, ¿no? Y yo que he visto este cambio de lo que era antes, ¿no? O sea, iban y tocaban la puerta del subdirector general del INBA, le decían, oh, tengo un proyecto, y les daban el teatro, ¿no? 50 funciones, sí. Dinero del INBA. Bueno, también el INBA tenía dinero, no tiene nada, pero sí, bueno. Aunque vayan a pedir. Entonces, pues, esa es la diferencia que veo. Sí. Veo una escuela, además dirigida también por una creadora escénica, ¿no? Que es Lidia Margules, con maestras dando clases de actuación, con hombres dando clases de danza, ¿no? Sí. Con hombres y mujeres dando clases de teoría, de pensamiento crítico, y veo hacia el pasado y digo, wow. ¡Wow! ¿No? Y una vez mi marido me preguntó, me dijo, oye, ¿no te hubiera gustado nacer después? ¿No sientes como que llegaste antes? Okay. ¿En qué década te hubiera gustado nacer? Y ay, me lo pensé muchísimo y luego dije, pues en la que nací. Porque solo ver este cambio ha valido muchísimo la pena. Solo participar de este cambio fue muy duro. Fue muy duro sentir todo este rechazo, toda invisibilización, toda esta violencia de rechazo, ¿no? Y agradezco muchísimo a Simón, a la gente de la publicidad, sí, a los Bros, sobre todo a ellos, porque Simón Bros debe haber sido la primera persona que me hizo sentir que yo era muy inteligente. ¿No? Y y que no era yo pedera o conflictiva, sino un poquito imprudente y muy impulsiva, ¿no? Pero fíjate qué diferencia, ¿no? Y la base era que tenía curiosidad o tenía cuestionamientos o que se preguntaba las cosas, no era una cosa de grosería, de decir, sino más bien tenía una motivación, un cuestionamiento. Sí, también tenía mucha rabia, o sea, tenía mucha ira, que ahora pues ya no. En primer lugar porque tenía una condición física, o sea, tenía un, fíjense qué cosa, tenía un diminuto tumor en una glándula suprarrenal. Ok. Que hacía que mi glándula suprarrenal escupiera adrenalina, o sea, en vez de producirla y controlarla, la escupía. Exacto, era muy raro. O sea, me lo diagnosticaron hasta 2006. Ok. ¿Y eso fue en una labor de terapia o cómo No, me tuvieron que quitar la glándula suprarrenal.
O sea, era una cosa como de Doctor House, se llama hiperaldosteronismo, tal cual. Entonces, cuando ya después esta condición se puso tan mal que se me subió muchísimo la presión, y la presión me llegaba a 150 o a 200 medicada. O sea, ya me metieron a nutrición y me hicieron 1,000,000 de estudios y me operaron la suprarrenal y me la quitaron. Okay. O sea, sí había una cosa en mí así de ¿no? Okay, wow. Por una condición física. Y y entonces pues sí, también tenía mucha ira y mucha rabia y mucho sentimiento de injusticia hacia mi persona también, ¿no? O sea, como que todo se juntaba, todo estaba allí, era muy caótico. Entonces, sí, eso, tenía mucha curiosidad, mucho sentimiento de abandono, mucha ira, mucha necesidad de atención, un tumor en una glándula, mucha conciencia de la injusticia, mucha conciencia en el cuerpo de la inequidad, de la violencia de género, pero sin poderle poner en palabras, sin poder nombrarla porque no se nombraba. O sea, solo se sentía en todo el cuerpo, ¿no? Mucha violencia. Pues yo estaba bonita, ¿no? Y así tenía mi cuerpecito muy bonito y pues me metían el dedo todos los días en la calle. O sea, estuvo duro, pero aún así me hubiese gustado nacer en la década en que nací y poder contar ahora toda esta trayectoria, esta trayectoria de mi personaje Andrea Salmerón, a la que todo el mundo le tenía miedo, porque me tenían miedo, ¿no? O sea, me acuerdo cuando llegó Dani Sosa a la compañía, él ahorita ya también agarró su propio camino. O sea, pienso que también la compañía es una especie de semillero. Entonces Dani Sosa ya se regresó a Chihuahua. Yo digo, qué bueno, regrésense a sus estados, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Trabajo mucho con los estados, ¿no? Justo por eso, de tratar de decirles, no se vengan a México. O sea, porque hay convocatorias de nuestras latitudes en donde parece que es un premio para la gente de los estados venir a dar 3 pinches funciones al Centro Cultural del Bosque mal pagadas, en donde tú te las arreglas, a ver. O sea, no es un premio. ¿Por qué la Ciudad de México tiene que seguir siendo el premio? No, hay que hacer nuestro quehacer en nuestros estados. Hay mucha necesidad. Y yo dentro de mi estado, que es la CDMX ya, porque pues ya estoy aquí desde el 93, pues ahora quiero salir por mi estado, ¿no? Claro. Ir a Chalco, a Milpalta, a Azcapotzalco, que es donde nací, por ejemplo, ¿no? Pues eso. Entonces, sí vale la pena ver este cambio. Que sí, claro, también la movilidad abre un montón de cosas, ¿no? O sea, es importante para el teatro. Si bien no es como que el premio sea Ciudad de México, sí hay una onda que yo lo pienso también como necesitamos ir a refrescarnos, no siempre ver el teatro de Jalapa, no siempre ver las dinámicas del, bueno, no sé, en el caso de Jalapa, pero bueno, yo soy de Hidalgo en realidad y en fin, como que estarte moviendo y refrescando la neurona de ver cómo trabajan otras personas, cómo la libran, cómo invierten 2 horas de su vida en solamente transportarse para llegar al espacio. Y nosotros en Jalapa yo camino 5 minutos y ya llegué al teatro, y ya llegué al mercado, y ya llegué a mi casa, y ya llegué al hospital, y ya, o sea, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, si tú haces teatro en Jalapa y no estás aquí, parece que no existe. Eso sí, invalidación muy cañona, ¿no? Sí, es muy violento. Sí, claro, completamente. ¿No? Y otra vez, igual que el público, porque eres tú la que te tienes que mover de Jalapa por tus propios medios y pagar tu boleto para venir a ver lo que está haciendo Angélica Rogel, porque si no sabes quién es Angélica Rogel, no eres nadie. Sí, estás en el hoyo. ¿No? Sí. Digo, no, ¿por qué? O sea, ¿y nosotros por qué no nos estamos moviendo también de nuestra comodidad? Ay, cada vez hay menos público en el teatro. Pues sí,
Pues claro que hay menos público en el teatro, pero pues tú no te quieres mover de tu camerino, ¿no? Y que queremos que la gente con vaya. agua caliente. Ay, sí, ojalá hubiera agua caliente. Maestra, ¿cuáles considera que han sido sus grandes éxitos? Ay, qué pregunta tan extraña. Que Teatro en Fuga esté trabajando ahorita de manera constante y que se le pueda ofrecer a la gente que la conforma en este momento un salario mensual. Wow. No sería posible sin el apoyo de México en Escena. Y estamos trabajando para que sea posible cuando ya no tengamos México en Escena, pero por ahora lo podemos hacer. Ese es mi gran éxito. Mi gran éxito es que todos los proyectos que este año se van a estrenar no fueron propuestos por mí, sino por otras personas de la compañía. Entonces uno es de Pepe Morales, uno es de Roberto Pichardo, uno es de Tania Rodríguez, y todavía estoy ahí empujando a María Terán y a Raquel Mendoza, porque pues tienen más síndrome del impostor, porque las mujeres tenemos más síndrome del impostor todavía. Pero pues para que ya propongan el proyecto que van a hacer, ¿no? Y Olga González también, le digo, ya, mami, ¿tú qué quieres decir? ¿Qué hay adentro de ti, no? Te venga, todas y todos lo empujamos para que lo digas, ¿no? Eso, súper. Eso. Y bueno, de las obras, creo que la más visible es Conrad, que además es una obra muy hermosa, Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, pero mi obra favorita es Has visto el Pacífico, que nunca se vio aquí en Ciudad de México, por lo tanto no existe, pero es una producción que me encargaron del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato para estrenar en el Cervantino, y que yo les dije sí, pero pura gente de aquí, de Guanajuato. Bueno. Y que la producción se haga en Guanajuato. Ay, pero aquí nunca han hecho producciones de ese tamaño. Bueno, pues que aprendan. Entonces se volvió un proyecto de profesionalización. Yerildi dio un taller de texturización, Tania dio un taller de iluminación, yo di un taller de creación de proyectos. Toda la gente fue seleccionada por convocatoria, por audición. Se les pagó con tabuladores de Limba, se les exigió que hubiera un mínimo de 10 funciones al Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. Entonces, al final se dieron 40 funciones. Era difícil de mover porque era gran formato, pero un equipo muy increíble de artistas guanajuatenses que ahora siguen trabajando juntos, hicieron una red, y entonces ahora participan unas con otros y con otros, y ha sido un proyecto muy hermoso. Después dio función en Teatro Escolar en León. Por favor, hay que recuperar el Programa Nacional de Teatro Escolar. Todo el gremio deberíamos estar ahí haciendo presión por recuperar ese programa. Algunos estados están haciendo esfuerzos aislados, como Nuevo León, que está César Tapia tratando por todos los medios junto con Gloria Chapa de recuperar el programa allá. Y bueno, León, el Instituto Cultural de León, que no lo deja caer, y algunos otros que seguramente no conozco, pero pues Has visto el Pacífico dio sus funciones en Teatro Escolar, la vieron, pues no sé, la deben haber, pues no sé, imagínate, o sea, dio 40 funciones en teatros para 1,000 personas, ¿no? Wow. Ese Súper. Es un proyecto del que me siento muy orgullosa, porque además también fue semillero, tuvo 2 años y medio de vida, generó redes en Guanajuato, etcétera. Todavía ahora, por 3er año consecutivo, vamos a hacer en la compañía, Tania Rodríguez y yo vamos a hacer el desfile de la Feria Nacional de San Marcos, y todavía hay muchas cosas que realizamos con ellos, con esos realizadores de Guanajuato, que nunca habían hecho teatro, que nunca habían hecho gran formato, que nunca habían, y que ahora están allí haciendo cosas.
Súper, buenísima. Una pregunta modular de este proyecto es, se llama Diálogos frente al espejo, y la pregunta es, ¿qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Mi envejecimiento. El envejecimiento está interesante, me ha intrigado mucho. ¿Sí? Yo tengo muchas condiciones autoinmunes, no soy una persona de buena salud. Desde el hiperaldosteronismo, pues quedé muy tocada endocrinamente, entonces tengo hipotiroidismo, tengo esclerosis sistémica, tengo enfermedades Sjögren, ahí estoy todos los días negociando con mi cuerpo, pero una cosa que veo en el espejo es mi envejecimiento y me intriga, me entusiasma y me emociona, y a veces me deprime, y a veces me entristece, y a veces me enoja, entonces me mantiene muy viva. Todo mi proceso de síndrome climatérico, o sea, previo a la menopausia, fue muy fuerte debido al hipotiroidismo y a las condiciones autoinmunes, pero me intrigaba muchísimo, o sea, toda esta cosa de los bochornos, decía, ¡guau! ¡Cuánta energía! ¿Cómo puede ser? ¿No? Veo un cuerpo de mujer que se modifica todos los días. Veo que tengo muchas edades, ¿no? Tengo días jóvenes, tengo días viejos, tengo días muy cansados, tengo días muy felices, tengo días, pues como todas y todos, ¿no? Hoy somos más valientes que ayer. Hoy somos menos inteligentes que ayer, a lo mejor, porque no dormimos bien. Entonces, una de las cosas a las que les invito es a todos los días preguntarse entre ustedes cómo están y desnormalizar el bien, gracias, ¿y tú? Entonces, en la compañía, todos los días, cuando nos vemos, nos preguntamos cómo estamos para podernos sostener entre todas y todos, ¿no? Porque pues si vas a compartir el escenario con alguien y esa persona no está bien, pues tienes que estar más atenta a esa persona para ayudarle a sostener entre todas y todos el proyecto común, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? Pues estoy emocionada por un lado, y creo que un poco autoempujándome por el otro, como diciendo, estás emocionada, recuérdalo. O sea, forzándote a la emoción, a ¿o la qué? felicidad. ¿Por qué? Porque pareciera, pues porque... ¿Cómo estás? Porque ¿cómo estás? Porque por dentro hay mucha duda, hay miedos, hay preocupaciones, hay el fin de semana y llega el fin de mes y no sé qué, y como muchos esfuerzos. Entonces tengo que estar disfrutando este momento, porque estamos haciendo muchos esfuerzos para hacer las cosas que queremos hacer. Y tiene que funcionar. Y tiene que funcionar, y tengo que ser feliz mientras lo hago. ¿Y tú cómo estás? Ahí vamos. Con tos, ¿no? Entonces sí. Por alergias, por alergias. Ah. ¿Y tú cómo estás, compañero? Ya te sobre la pregunta. Estoy cansado del cuerpecito. Estoy retomando el entrenamiento de danza. Lo había descuidado como diciembre, enero, fue muy como que dejé el cuerpecito. Y estoy viendo que ya no tengo 28 años. Tengo 36. Ok. Se sienten. Se sienten, pues eso es lo que vemos en el espejo. Una cosa que me ha servido mucho es hablarme bonito. No, verme en el espejo y darme los buenos días. Buenos días, preciosa. Oh, hermosa, bonita, chula. No, cuando estoy muy cansada, ya descansa, Salmer. Ya descansa, bonita. Tranquila, ¿no? Eso veo en el espejo. Veo a una señora de edad madura que tiene que reconocerse cada día, ¿no? Porque cada día pues, se te cuelga más la piel, ¿no? No ves nada. No sé, estás con los lentes así de... A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Claro. ¿No? Sí, sí.
Y eso de alguna forma también me emociona, ¿eh? O sea, no crean que, no sé, el cuerpo también habla y eso ven al espejo. Pues muchísimas gracias, maestra, por esta plática, por abrirnos las puertas de este lugar para poder platicar contigo, por todo lo que nos has compartido, por todo tu trabajo en estos años. No sé si quieres agregar algo más. No, les agradezco mucho su generosidad también por hacer esto, porque esto también nos da voz y nos le enseñará a otras personas que no son las únicas, que no saben qué quieren hacer de su vida, que no son las únicas, o sea que todos estamos llenos de dudas, de miedos, aunque tengas una carrera consolidada, no llegamos a fin de mes tampoco, no sabemos si queremos hacer teatro, 6 meses lo odiamos y luego queremos volver y no sabemos qué hacemos aquí, sí. O sea, somos legión. Entonces seamos generosas y generosos, primero con nosotros, seamos amables y luego pues con las demás personas, con el mundo. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Y pues nada, gracias al equipo de trabajo, a todas las personas, que están aquí y que están detrás también de este proyecto en redes y todo esto. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos. ¿Cómo se llaman? Dani, Dieguito, Jared, Rebeca, y pues nada, todo el equipo de La Mula Roja. Muchas gracias. Y acuérdense que el teatro no se trata de mí. Lo puse el otro día en Facebook y todo el mundo, ¿por qué? ¿Por qué? El teatro es un nosotros. Eso. Y fundamentalmente el teatro es un ellos. Súper. Y ya. Súper. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro episodio. Chao.